Hola a todos, bienvenidos al podcast. Eh, bueno, soy Emanuel Ayala, soy el host del podcast Te habla el Maestro, y este es Andrés Burgos. Y primero me gustaría que te introduzcas un poco y me cuentes dónde vives, qué es lo que haces, Bueno, para que la gracias, audiencia Emanuel. sepa. Gracias. Yo me llamo Andrés Burgos, estoy viviendo en Tokio, Japón. Estoy aquí gracias a una beca del gobierno japonés haciendo mi masterado en diseño de medios. Llevo acá viviendo ya voy para 2 años y muchas gracias, Emanuel, por invitarme. Me parece súper interesante todos los puntos de vista que vamos a poder sacar de aquí acerca del choque cultural que como latinos nosotros vivimos al irnos de nuestro país, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el podcast, como te comentaba, es un poco sobre esto. Yo creo que no todo el mundo en Latinoamérica es consciente de qué es la cultura latina. Y bueno, nosotros tenemos el privilegio de poder apreciar la cultura latina desde la distancia. Eh, y bueno, quiero que me comentes un poco sobre eso. Quizás, ¿cuál ha sido tu experiencia entre el contraste de la cultura latina y la cultura japonesa? Bueno, siempre lo que se tiene preconcebido es que como latinos venimos acá a Japón a la cultura totalmente opuesta. Y es cierto, es prácticamente vivimos en los polos opuestos en cuanto a cultura. Pero tú sabes que yo siempre he tenido afinidad con la cultura japonesa. Entonces yo antes de venir acá, yo ya conocía bastante de a qué me enfrentaría. Entonces, a pesar del montón de eh, ¿cómo se diría? La gente me previno mucho, me dijo, cuidado, porque cuando vayas a Japón vas a sentir esto. Cuando vayas a Japón te va a pasar esto, porque tú eres latino. Pero la verdad es que desde que yo he llegado, todo lo que yo pensaba que iba a suceder, sucedió. Y todo lo que yo creía que no iba a suceder, no ha sucedido. Por ejemplo, yo no he tenido en ningún momento ningún tipo de bajón anímico, no he tenido ningún tipo de choque cultural grande que me haga sentir que, que me haga dudar de si estar aquí o no. Entonces, bueno, pues yo desde mi adolescencia empecé a aprender el idioma, tengo ahora un dominio pues que me permite vivir el día a día sin problema acá. Pero eso significa también que antes de venir ya sabía un poco cómo se vive la experiencia como latino de estar acá. Y es algo que yo diría que lo principal es el acercamiento social que los latinos, a lo que los latinos estamos acostumbrados. Nosotros somos muy, muy directos. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. O sea, bueno, puedes desglosar qué significa directo, porque los Mm, alemanes son mucho más directos sí, desde es el verdad. punto de vista verbal, al menos. O Sí. sea, si te refieres directo al contacto físico, sí, También. pero no sé, sí. Bueno, acá en Japón hay algo, hay un paradigma social llamado Honne y Tatemae. Tatemae es esa máscara que yo muestro al mundo para mantener una armonía, para proyectar una imagen. Y mi Honne, Hon es de como principal. Mi Honne es lo que realmente deseo, lo que realmente pienso. Entonces, los japoneses están acostumbrados a ese honne guardarlo solo para personas extremadamente cercanas, ni siquiera con familia. Es una cuestión que pues compartes con tus amigos, por ejemplo, en primer lugar, con tus amigos que no sean del trabajo, que no sean de la oficina, del estudio, de la universidad, lo que sea. Es un amigo con el que te sientas totalmente cómodo, con él puedes compartir tu tatemae, perdón, tu honne, pero tu tatemae es para el resto del mundo. Entonces, yo creo que los ¿Puedes un poco latinos, elaborar a qué se refiere eso? Porque, o sea, en el mundo occidental hay el small talk y mm, después como que en español, no sé, charlar de manera superficial y la manera mucho más profunda. ¿Eso te refieres? O, bueno, supongo que está es, relacionado con eso. es parte de eso. Supongamos que estamos reunidos en una reunión de trabajo y estamos comiendo pizza y queda una sola rodaja de pizza.
Yo la quiero porque tengo hambre, pero nunca voy a decir quiero ese pedazo. Siempre voy a ofrecérselo a alguien. Ah, dos o dos o dos. Ah, qué codes, estoy lleno, ya no quiero. Entonces, ese es mi hongo es que yo quiero ese pizza. Pero mi tatema es que, estoy lleno, por favor, tómelo. Entonces, es una manera que tienen los japoneses, pues, de mantener una armonía y puede decirse orden social. Otro ejemplo es, qué sé yo, yo tengo compañeros de trabajo y hay alguien que se sienta al lado mío. Llevo un año trabajando, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, y yo no conozco a esa persona, porque he hablado con él o con ella apenas de lo básico, lo que tú comentaste, small talk. Hace frío. Sí, es verdad. ¿Hasta cuándo seguirá el frío? No lo sé. Es, son incluso diálogos que ya están predeterminados. Entonces, el japonés, si no ve una función o un uso en tener el trato cercano con alguien más, usualmente no va a tomar la oportunidad de descubrir otra persona. Eso en Latinoamérica es totalmente al revés. En Latinoamérica somos mucho más directos y también mucho más cercanos socialmente. Eh, yo recuerdo en Latinoamérica, en Ecuador, en Guayaquil, podía tranquilamente estar conversando en una picantería con alguien al lado mío y de repente terminamos hablando de política, de cómo va la familia, de qué es lo que nos falta. Es un tipo de conversación que aquí en Japón no existe. Me refiero a Japón con japoneses, con gente con la que no has compartido mucho. Es imposible que ¿Eso eso exista. o sea, eso tú lo aprecias o te gusta? ¿O cuál es tu sensación? Lo aprecio. Desde que he llegado acá es algo que he llegado a apreciar. De que en Latinoamérica no tenemos miedo no sé si es miedo a ofender, puede ser. Puede ser porque aquí en Japón es el miedo a ofender. Por eso es que la gente no muestra algo muy complejo. Como lo que muestra es algo muy elegante, muy aparentemente refinado y sofisticado, pero realmente es tan simple que es fácil mantenerlo así, como una máscara. Pero cuando tú muestras algo mucho más genuino de ti, es más complejo mantenerlo, es más complejo defender lo que estás pensando, lo que estás diciendo. Entonces, hay un riesgo mayor de friccionar con la persona con la que estás conversando. Pero en Latinoamérica tomamos ese riesgo, porque quizás no estamos tan asustados de ofender al prójimo. ¿Y tú crees que eso es solo porque están en Japón o porque, o sea, o lo conservan cuando se van a otros países? Porque yo tengo una amiga que es mitad japonesa, mitad alemana, y yo fui al restaurante de unos amigos de ella a celebrar el fin de año. Y ahí a ellos no les importaba, o sea, ellos se hacían chistes, se reían, o sea, y eran como que, o sea, eran unos personajes de anime, básicamente. Entonces yo dije, wow, o sea, eh, sí, no me imaginé que fueran tan expresivos los japoneses. Mm, acá, bueno, acá los japoneses consideran japonés a la persona que primero se ve como japonés y segundo que actúa como japonés. Debe tener esas dos características para ser considerado japonés. Si tú eres un extranjero, así hayas nacido aquí y actúes como japonés, si te ves como extranjero, pues no eres japonés. Por otro lado, si eres japonés de sangre, tu etnia es japonesa, pero naciste afuera, tu comportamiento es muy fácilmente identificable como extranjero y serás extranjero. Y yo creo que eso es lo que quizás le pasó a tu amiga. Hay un símil bastante, yo creo que ofensivo, pero dicen que esa persona es como una banana, es decir, asiático, es amarillo de piel amarilla por fuera, pero cuando ya pelas la banana es blanco. Entonces, yo también Ah, tengo una amiga que es alemano-japonesa, pero ella nació en Alemania, es de papá japonés, ha estado aquí muchas veces, estudió aquí conmigo, pero ella también es culturalmente blanca, culturalmente alemana. De hecho, por ejemplo, ella le da asco cuando aquí la gente come ramen y absorbe el fideo. ah, ok, Y ella dice, no, yo soy europea, no puedo hacer eso. Qué asco. Y ella también claro. perteneció a mi club de kendo
y pues tampoco se notaba que tampoco estaba totalmente como que engranada en el club. ¿Y cómo te han percibido a ti los japoneses? Porque tú dices que igual has pasado mucho tiempo estudiando la cultura japonesa. Ujú. Bueno, siempre está pues presente el hecho de que yo vine aquí como estudiante y estoy tratando de hallar un empleo para quedarme aquí. Entonces la gente sabe que, este sujeto está tratando de engranar aquí. Entonces me dan el espacio pues para que intente engranar, para que aprenda. Todavía me dan como pista para que cometa errores. Pero, eh, ¿cómo sería? Acá se dice que cuando un clavo sobresale entre otros, ese clavo es el que más se lo martilla. Entonces, si algo sobresale, pues se lo martilla más. En cambio, yo tengo la experiencia de que yo viví primero en dormitorio de la universidad, donde la mitad éramos pues extranjeros. Y los extranjeros tienen mucha pista para, no voy a decir hacer lo que sea, pero sí para cometer errores sin afrontar las consecuencias. Entonces, siendo sincero, yo puedo como que cambiar. Puedo mostrarme como extranjero para poder tener pista y equivocarme más, o puedo tratar de engranar más como japonés y obtener los beneficios que eso conlleva. Y, o sea, ¿y tú crees que alguna vez tú vas a poder dejar de lado esa parte extranjera No, que dices? no, no, imposible. Yo soy ecuatoriano y voy a ser ecuatoriano siempre. Y siempre, pues, a los ojos de un japonés, voy a ser un extranjero. Pero tú no te esforzarías en convertirte en japonés de comportamiento. No, imposible. Yo me esforzaría en tratar de armonizar y no causar ningún problema. Que eso finalmente, ¿no? Como inmigrante es algo que sí buscaría, ¿no? Porque no le veo el sentido a venir acá a tratar de imponer lo que yo quiero. Me puedo acoplar para tratar de socialmente estar bien con mi prójimo. Pero finalmente yo, en mi individualidad, soy ecuatoriano. Ok, entonces, eh, o sea, ¿qué otras cosas tú has visto de la cultura latina que tú dices, ok, esto es muy diferente, extraño, me gusta? Y, o sea, yo también, ¿sabes qué? Algo me parece interesante, que Ujú. las culturas asiáticas tienen una especie de, hay una especie de superconciencia gigante ahí, que como que los mantiene en ese orden. Porque al final esta idea de eh, ok, no quiero ofender al prójimo. No solo es que no quieres ofender al prójimo, se manejan de, no quiero ofender a Japón, no quiero ofender a la comunidad. O sea, quizás desde el principio, ok, no ofendo al prójimo, pero no quiero ofender a la comunidad y por ende no quiero ofender a Japón y no quiero ofender a la cultura. Entonces es una especie de superconciencia que ellos siempre tienen detrás de su mente que está presionando para que se comporten de cierta manera. Es verdad, es verdad. Yo creo que el japonés promedio, no todos, pero el japonés promedio, la verdad es que tiene un ego nacional, un orgullo nacional. Eh, en Occidente siempre pues estamos acostumbrados a que sale pues gente por ejemplo, que vive acá o que ha tenido experiencias con Japón y publica sus experiencias y ese tipo de contenido pues tiene mucha acogida porque los latinos sentimos que la cultura japonesa es la opuesta a la nuestra y pues siempre que se publica algo de Japón siempre va el comentario, oh, qué admirable, oh, qué ordenados, oh, qué bien. Y es verdad, ¿no? Es una cultura muy, muy linda, muy ordenada. Este, entonces, eso, eh, nosotros como extranjeros, específicamente como latinos, lo vemos como algo loable y lo decimos, qué bien. Y yo creo que el japonés es consciente de eso. El japonés es consciente del efecto que su cultura tiene internacionalmente. El japonés sabe muy bien que sus ciudades son más limpias que la mayoría de ciudades que pueda visitar en el mundo. El japonés sabe que su cultura ciudadana es más ordenada que la mayoría de culturas ciudadanas de otros países. Entonces, yo creo que ellos quieren mantener esa imagen. Pero, o sea, no solo es que quiere mantener esa imagen, pero es algo que también es una especie de, o sea, se siente como, o sea,
A mí me pasa un poco también en Alemania, que ellos tienen también ese orgullo. Y es algo que, Es verdad, bueno, eso es interesante porque en Latinoamérica no hay. Y eso me parece un poco triste, pero bueno, es lo que es, ¿no? Latinoamérica, la gente, no, en Ecuador específicamente, no se siente muy orgullosos de su país. Y de lo que he hablado con muchas personas aquí en Berlín, de, de otros países de Latinoamérica, es muy similar. Pero pero en Alemania es lo contrario, ¿no? Es muy parecido a Japón y de hecho por eso hay mucha afinidad entre los japoneses y los alemanes y se admiran verdad, mutuamente. es cierto. Pero es que no solo es, me siento orgulloso de mi cultura, sino te sientes orgulloso, pero me siento responsable. Y es como que es un peso que se carga encima, no es simplemente el hecho de sentirse orgulloso porque, bueno, ya es sin responsabilidad. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Eh, es un peso para ellos que deben mantener, pero ya nacieron aquí y se les inculca que deben mantener pues ese peso. Desde pequeños, ellos son inculcados, tú eres japonés, tú debes comportarte así, porque eso es lo que se espera de ti, aquí en Japón y fuera de Japón. Es un peso, yo creo que también que tiene un efecto en la vida privada, personal de la gente. Este, yo te quiero mostrar un poco el otro lado de la moneda. Japoneses que van a Ecuador, les encanta, les encanta. Eh, Les encanta la libertad que tienen de expresarse, la libertad de trabajar, la libertad de quitar el tatemae y pues demostrarle honne con las personas alrededor de ellos. Les encanta, les encanta. Y me imagino que no solo en Ecuador, también bueno, en otras partes de Latinoamérica, porque están en Perú, en Brasil. Sí, sí, sí. Mira, aquí Japón, el gobierno de Japón tiene una organización que se llama JICA, JICA, es Japanese International Cooperation Association, algo por el estilo. Y entonces ellos reclutan japoneses que quieren hacer voluntariado en el extranjero. Creo que el voluntariado máximo es de 2 años. Entonces, yo he conocido muchos voluntarios japoneses, tanto en Ecuador como en Japón, que han ido a Ecuador o han ido a Latinoamérica, pues y les encanta la cultura latina, ¿no? Entonces eso, de ahí, eso también ya te prende una sospecha. Bueno, ¿y por qué si son japoneses? Y seguramente si están orgullosos de su país, ¿por qué les gusta Latinoamérica? Entonces eso te obliga a Es- pensar, bueno, yo también debería también pensar por qué me gusta también Latinoamérica, porque, vamos, no todo es malo en Latinoamérica. no, eso me parece súper interesante resaltar. Claro, desde Latinoamérica uno siempre ve a Europa, bueno, inclusive a Japón, quizás no toda Asia, porque creo que se sabe muy poco de Asia en Latinoamérica, pero se Ujú. ve a Europa, a Estados Unidos y a Japón como superiores en todos los aspectos, si se puede decir. Porque uno no puede, o sea, en Latinoamérica uno no se puede imaginar en qué aspecto uno podría ser superior o comparable a una cultura tan interesante como las culturas extranjeras. Es cierto, Pero, claro, o sea, siendo extranjero, estando en otro país, uno percibe esas cosas que no podía percibir y es como que, wow, hay unas cosas increíbles en Latinoamérica. No sé si puedes así es. comentarme qué es lo que tú has percibido de Latinoamérica ahora que vives en el extranjero. Bueno, obviamente para mí lo principal siempre va a ser el aspecto social, el aspecto de cómo la gente se comunica entre sí. Pero también hay cuestiones de la historia de Latinoamérica, de la historia precolombina sobre todo. Es riquísima, es una cuestión no explorada por los latinos en sí, es más que nada, eh, ¿cómo puedo decirlo? Pues gente que estudia específicamente ese tipo de historias son quienes pueden dar fe de todo ese bagaje pues, cultural y de, de valores, de, ¿cómo puedo decirlo? Es una narrativa diferente, una narrativa muy sui generis. No es comparable con, por ejemplo, las religiones pues, que vienen, ¿no? De Levante, del Medio Oriente, o la visión europea. La cosmovisión mesoamericana es, eh, es muy especial.
está muy atada a la naturaleza, está muy atada pues con... eh, me quedé. O sea, Pero sí, yo te quería preguntar eso sobre la naturaleza, porque sí, yo me he fijado muchísimo en eso de la cosmovisión, ahora que estoy investigando mucho más sobre la cultura latina. Y definitivamente la cosmovisión está atada a las plantas específicamente y bastante a los animales, pero creo que hay mucha más fuerza a las plantas. Yo me pregunto si esta cosmovisión atada al mundo de la naturaleza se da porque quizás Latinoamérica no se ha industrializado o no se industrializó tan rápidamente o tan tempranamente como estos países tan desarrollados, o es porque esa conexión era mucho más profunda que estos países. Porque si uno, por ejemplo, piensa en, yo qué sé, Japón antiguo o las primeras civilizaciones de Europa, quizás había mucho más de esta idea del animismo, del concepto de que las plantas tienen espíritu, pero quizás con la industrialización eso se ha perdido, ¿no? ¿Tú qué opinas mm, sobre eso? eh, aquí en Japón la religión nacional es un sincretismo entre budismo y Shinto. El Shinto, sobre todo, que es la religión propia que nació en Japón, es también en cierto punto panteísta. Es decir, Dios está en todo. Hay un Dios en las piedras, hay un Dios en las montañas, hay un Dios en los ríos, eh, y hay un Dios también en las cosas que levantamos nosotros como humanos, como los templos, como eh, las cenizas de nuestros antepasados. Eh, Creo que en Europa esa cosmovisión de las cosas que el Dios está en las cosas que tenemos a nuestro alrededor se fue perdiendo poco a poco, ¿no? Hasta ya llegar a un punto, pues, bastante mm, como un, un punto en el que ya, pues, se fue al otro lado, ¿no? Antes del Renacimiento, en el que todo Bueno, el arte y todo ¿Mm? en la época de la iluminación, ¿no? Cuando se creó el método científico, se Sí, separó allí la es cuando, materia pues, del espíritu. claro, allí es cuando ya se bifurcó todo, ¿no? Pero hasta antes de eso, pues, en Europa sobre todo, pues, se fue abandonando mucho la idea de las cosas materiales por concentrarse en un Dios que está arriba y que todo lo ve, pero que no lo podemos ver, ¿no? Pero que teníamos que, pues, pues ponerle toda la fe del mundo en que así son las cosas. Entonces, y sí, pues, parece lógico pensar que en Mesoamérica eso no sucedía así porque no había ninguna civilización, no había ninguna historia escrita que nos diga, algo pasaba antes y ahora qué va a venir después. Entonces, pues probablemente los habitantes de aquel entonces estaban mucho más ligados a la tierra, a la naturaleza. Claro. Otro tema que me parece interesante también distinguir es, ahora que estamos hablando de Europa, es, yo creo que también en Latinoamérica es muy fácil perderse entre cuál es la cosmovisión eh, que existía antes de la colonización y qué es lo que se ha mezclado, el mestizaje que se ha creado con Europa. Y yo creo que la gente no puede reconocer fácilmente eso de ahí. Bueno, inclusive yo no lo puedo reconocer tan fácilmente, pero ahora claro, estoy en Europa, puedo reconocer muchas cosas que digo que esto no es solo tradición española, por ejemplo. Esto es mucho Mm. más latino, esto es definitivamente algo muy particular que pasa en países de Latinoamérica. Y obviamente hay muchas cosas muy similares a los españoles, pero no sé si hay algo que te hayas dado cuenta en estas diferencias que tú dices, ok, esto no es simplemente europeo. Bueno, sí, desde que estoy acá soy mucho más consciente de cómo las culturas permean, cómo las culturas pues se interseccionan muchas veces. Y sí, finalmente tú y yo pues somos mestizos, no somos ni Claro, totalmente nativos ni totalmente españoles. Obviamente somos el resultado de la mixtura de dos culturas. Entonces, no puedo decir que haya algo específico, tangible, pero estamos hablando español. Estamos hablando pues claro. un idioma europeo, pues adaptado, ¿no? A la realidad latinoamericana, por ejemplo.
Pero en Ecuador todavía se usa un poco, o sea, se usan ciertas palabras quechuas, como ñaño, Mm, yapa, sí, y yo creo que la gente no está consciente inclusive que son quechuas y que todavía es se verdad. habla. Mucha gente no está consciente de que son quechua, es quechua. Y bueno, pues eso también eh, nos pone en evidencia por qué si es algo tan evidente, solamente es cuestión de abrir un libro o de analizar la fonética, por qué la gente no está consciente de aquello. Eso también yo lo he descubierto acá con filipinos. Yo creo que el 8% de su vocabulario es español. Y a veces cuando los escucho hablar en tagalog, los escucho que meten palabras en español. Y yo les digo, estás hablando tal cosa. ¿Cómo me entiendes? Porque estás hablando español. Entonces yo creo que es, como dije al principio, ¿no? La cuestión de cómo las culturas permean y se interseccionan es a veces un poco difícil de identificar si no lo vemos desde un punto de vista macro, desde muy lejos. Bueno, no solo desde el punto de vista macro, pero también creo porque como no se conoce la historia precolombina, no se enseña realmente mucho de la historia precolombina. O se enseña de manera superficial. O sea, yo lo que recuerdo de la escuela, el colegio es, bueno, nos conquistaron y bueno, eso fue todo. Antes de Claro. eso había, o sea, sí te cuentan un poco sobre las culturas, yo qué sé, Valdivia, Ujú. los incas muy levemente, pero no es que se profundiza cuál es la cosmovisión. Y bueno, tiene sentido porque se perdió toda esa cosmovisión, porque no había, supuestamente no había lenguaje escrito en el Imperio Inca, pero de hecho vi un documental hace poco sobre los incas, de hecho, y estaba un poco interesado sobre los quipus. No sé si sabes que los Sí, quipus, claro, que son los este nudos. sistema de hilos Ujú. que hasta ahora se sabe que servían para contar millares y miles. Pero hace poco vi una investigadora francesa, estaba investigando sobre quipus y ha encontrado quipus que no solo tienen diferentes nudos, pero también tienen diferentes materiales, quizás de oveja, de llama, y ella, diferentes colores también. Y ella pudo reconocer ciertos símbolos de la cultura de ese pueblo de encontró ese quipu, que lo habían guardado, preservado por cientos de años. Y ella cree que existe un lenguaje tridimensional guardado en estos quipus, que no solo Mm, es numérico. Entonces numérico. o sea, que los quipus tienen lenguaje escrito. Entonces ella, a través de sus investigaciones, quiere darle voz a esa historia que no se ha contado desde el punto de vista incaico, porque la mayoría de materiales que se encuentran sobre la cultura inca han sido básicamente interpretaciones de los españoles escritas. Así es, interpretaciones a partir del punto de vista español, conquistador, colonizador, y incluso la propia fonética, ¿no? La adaptación del quichua al español es muy distinta. El quichua es fonéticamente más complejo que el español, por ejemplo. Entonces, si tú me comentas eso, Bueno, pues aquí... ¿Mm? sí, no, no, sí, disculpa. No, no, sí, adelante, por favor. Bueno, ¿has visto las diferencias entre la cultura japonesa y la cultura alemana? Ahora, ¿cuáles crees que son tú las similitudes? Entre la cultura japonesa y la alemana. Perdón, la cultura latina, sí. Ah, la cultura japonesa y la latina. Sí, existen similitudes. Como dije al principio del podcast, creo que son casi que opuestas, ¿no? Y dentro en medio de esos polos, pues hay otras culturas. Yo creo, esa es mi interpretación. Pero hay todavía muchas cosas que pues nos unen a los japoneses, a nosotros latinos con los japoneses. Por ejemplo, eh, la cuestión de la división de roles de género, que todavía es muy marcada aquí. En Latinoamérica está en estos momentos gestándose pues un movimiento pues bastante fuerte, ¿no? De empujar un poco más. Pero aquí en Japón todavía es muy incipiente. Y aquí en Japón todavía es como estar en Ecuador en los 80s, en los 70s, ¿no? Las divisiones de género, de roles de género son muy marcadas, por ejemplo. Este, ¿Qué más podría? Mm, Yo creo, o sea, yo personalmente, yo he evidenciado no solo con la cultura asiática, en general, quizás con la japonesa más y quizás también con la china, desde el punto de vista artístico,
la búsqueda artística es la de sintetización, simplificación. Eh, y eso Mm, uno lo puede evidenciar en el arte de los, quizás inclusive en los quipos y en el diseño de los ponchos, el diseño de los tejidos. Y es algo que también discutía con un profesor de arte mío, que Hayao Miyazaki en un libro decía que en la animación europea y el arte europeo siempre trata de crear el volumen, interpretar las figuras desde el punto de vista de la construcción, pero en cambio la cultura japonesa trata de identificar desde el punto de vista de qué es lo mínimo que puede hacer con la línea para mostrar el alma de, esto, de lo que quiero mostrarle al público. Y creo que, o sea, yo personalmente tengo mucha inclinación a crear ese tipo de arte y siento que en Latinoamérica y el arte precolombino trataba de hacer un poco eso. eso es verdad, eso es verdad. En lo visual y en lo estético, el arte precolombino y el arte japonés pues tratan de masterizar lo más simple, que es la línea. A partir de la línea pues hay velocidad, hay volumen, hay, por ejemplo, aquí en la cultura japonesa hay algo llamado shodo, ¿no? Caligrafía. Una práctica muy común es tratar de hacer un círculo con tinta y con un pincel. A partir de ese círculo, mientras más perfecto, se supone que lo has practicado más, se supone que te has pulido más como artista y se supone que también está plasmado allí, pues tu personalidad. ¿Qué es lo que puedes hacer? Cómo la tinta reacciona a tu pulso. ¿Qué más? También aquí hay mucho de repetición de, ¿cómo sería? De De diseños. patrones. Simple. Patrones la palabra, sí. Repetición de patrones, eso también yo lo recuerdo mucho también en ponchos, en, en ¿qué más? Bueno, también en la paja toquilla, ¿no? Porque, por Ah, ejemplo, por hay algo ejemplo. que yo vi en un museo en Berlín de las culturas asiáticas y especialmente las culturas cerca de Oceanía. De hecho, yo pensé que era arte de Latinoamérica. Usaban como la paja toquilla para crear estos entrelazados. Mm, Y, bueno, el uso de también de estos cruces, estos patrones con líneas de cuadrados, me parece muy similar en la cultura latina, pero ya recordé, de hecho, qué es lo que decía Hayao Miyazaki que le importaba a los japoneses cuando hacían animación. A ellos no le importaba o buscaban hacer todo plano. O sea, para mm, ellos era el fin de simplificar tanto que se vuelva plano. Pero para los europeos, no, el volumen era mucho más el importante. De volumen. hecho, ¿quiénes son los artistas más prominentes quizás de Europa? Rembrandt, quizás Vermeer, que trataban de crear el volumen, la luz. Y son unas cosas increíbles, pero eso Tenebrismo. es una visión diferente, sí. Mm, Em, sí, 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 es y verdad. no sé Aquí también si, está sí, el ukiyo-e, por ejemplo, ¿no? Las figuras flotantes. Son claro, absolutamente sí. planas. Y de ahí evoluciona pues, el manga y el anime, la cultura pop, pues trae también ese bagaje visual. No sé si, bueno, juegas videojuegos, pero, o bueno, sabes de la cultura de videojuegos de últimamente, pero no sé si has visto Zelda Breath of the Wild. Eh, Mm, los no. patrones de los personajes que son como esculturas de piedra con grabados. Yo en principio pensé que estaba influenciado por la cultura latina, pero en realidad estaba influenciado por una cultura antigua japonesa, que se me escapa el nombre ahorita, pero era una cultura muy antigua y que los patrones yo dije, wow, esto parece azteca o maya. Mm, Y, y yo dije, wow, ¿por qué esta cultura es tan parecida? Y en realidad no, es que son, o sea, sí son parecidos, pero no es la misma cultura, es simplemente que quizás hay... De hecho, me acordé en este momento, hay unas vasijas de la cultura Valdivia que son muy sí, eso te parecidas. iba a mencionar. Creo que el arqueólogo era Camaño, Jacinto, algo Camaño, no me acuerdo el arquitecto. Pero yo recuerdo un libro muy viejo que creo que era de mi familia. Era un libro de los 60 donde está evidenciado vasijas Jomon y vasijas Ya, Valdivia. esas. Cómo había pues parecido, pues no era coincidencia. Hay algo allí, hay algo escondido. Quizás hubo contacto cultural hace más de 2000 3000 años, o quizás es algo pues totalmente eh, infraconsciente, ¿no? Como humanos con lo que plasmamos, cómo lo transformamos en imágenes, no lo sé.
pero el parecido es O indudable. sea, hay muchas teorías de, al final, que cómo se pobló Latinoamérica, ¿no? Algunos Mm, dicen que entraron por el estrecho de Bering, otros dicen que ya existían culturas que habían viajado de África y de Oceanía. Y yo, o sea, yo estoy muy interesado no solo en la parte visual y la parte cultural, pero me interesan mucho las filosofías, porque, claro, o sea, lo que tú decías de Japón, que crearon su cultura basada en estas religiones, de estas dos religiones. ¿Cuáles son los pilares quizás religiosos o filosóficos de Latinoamérica, quizás de los incas? Eso es algo que todavía no se sabe. Yo no sé si tú has escuchado de los toltecas, mm, que son esta cultura antigua que supuestamente eran filósofos y artistas. A mí me parece interesante descubrir eso ahí, pero claro, eso es algo que también quiero abordar en este podcast, ¿no? mm, También mi objetivo del podcast es, a través de hacer preguntas a diferentes personas, tratar de sintetizar cuál es la cultura latina y quizás tratar de discernir con eso cuáles son las filosofías que nos separan de otras culturas. Porque, claro, o sea, no existe el lenguaje escrito o la cultura latina no está escrita, pero quizás si hablas con personas puedes quizás encontrar estos puntos en común que dices, ok, esto quizás es algo más profundo y antiguo. es verdad, no hay, yo creo que es bien difícil eh, sintetizar y decir esto es lo que podemos considerar cultura latina, por ejemplo. Es bastante complejo, quizás sea incluso inútil, pero el proceso es lo hermoso, el proceso es por donde vas a aprender, por donde vamos a vivirlo, pues creo. Claro, y una última pregunta antes de que ya terminemos el podcast porque sé que tienes que irte. Sí. ¿Qué es lo que dirías que tú en este momento aprecias mucho más de la cultura latina? Que dices, ok, esto de aquí no me imaginé que yo apreciaría ahora que tengo esta perspectiva diferente y viene de otro país. ¿Qué te ha sorprendido? O quizás algo que te ha sorprendido. Em, es la ligereza que tenemos los latinos para actuar. Es decir, no pensamos mucho. Yo eh, pienso demasiado en las cosas y me di cuenta que acá funciono mejor porque estoy pensando en las cosas y mi prójimo también está pensando y repensando. A veces eso es una carga bastante eh, fuerte psicológicamente. Influye también en tu vida cotidiana. Pero en Latinoamérica me di cuenta que todo lo que pensé y repensé en Latinoamérica era inútil. Si hubiese pensado con más ligereza, si hubiese pensado con más libertad, hubiese tenido eh, un mejor día a día allá. Creo que podemos ser ligeros porque tenemos confianza el uno al otro. Es mucho más cálido eso. Eso me parece súper interesante. Claro, bueno, también pasa un poco en Alemania. No estoy seguro si tiene que ver con la confianza. Bueno, sí creo que sí. La idea es, claro, yo voy a pensar en todas las posibilidades que podrían salir mal, porque yo tengo que asegurarme que salga bien. Y esa es mi Exacto. responsabilidad. Mm. Quizás en Latinoamérica es, ok, yo confío que la otra persona va a apoyarme si algo sale mal. Entonces por esa manera actúa de manera ligera para que todos vayamos más rápido. Es verdad, ¿sabes? Claro, tiene sus... Los latinos tenemos la capacidad de, ¿cómo se dice? Obrar sin planificar. Simplemente en el camino vamos hallando la solución y ya está, estamos acostumbrados a que es así. Y sabes que funciona, funciona. Acá ¿Tú en crees que eso Japón funciona siempre o tiene su problema o tiene funciona obviamente hasta su en ciertos problema de que contextos? en ocasiones, en ciertos contextos, va a ser un desastre, pero en la mayor parte, en la mayoría de las ocasiones funciona. Y es un ahorro de energía y de tiempo increíble. Aquí en Japón, por ejemplo, es muy común y se viraliza en redes sociales cuando hay algún fallo desperfecto, qué sé yo, en las calles, ¿cómo se llama? Los pipes, ¿cómo se dice? En el Los suministro de trenes. agua, por ejemplo, en los trenes, lo que sea. Entonces, se sabe que aquí los japoneses, pues, eso lo arreglan en 2, 3 días y ya está, y no pasó nada. En Latinoamérica, Como los pues, hay alemanes. una avería y estamos un año entero con la avería allí. Pero ¿sabes qué pasa? Aquí en Japón
hay alguien sentado en su escritorio pensando, ¿y qué pasa si se avería esta tubería? Entonces esta persona desarrolla un documento, toda la oficina lo revisa, ponen, llaman, preguntan, cotizan, planifican, hacen modelos virtuales. Cuando sucede, pues por eso pueden arreglarlo, porque ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero si no sucede, todo ese proceso se desperdició. En Latinoamérica estamos acostumbrados a responder cuando viene el problema. Se rompió la tubería. ¿Qué hacemos? Y a veces viene el problema. No, no sé qué hacemos. Entonces yo creo que ambos lados pues tienen obviamente sus pros y sus contras. Y bueno, ¿tú crees que esto es similar, por ejemplo, a la cultura estadounidense? Porque yo siento que es muy parecido la ligereza que se actúa también en Estados Unidos. Es verdad, en Estados Unidos tienen también eh, también son muy ligeros en actuar, pero tienen en cambio los recursos para resolverlo sin importar si se equivocan mucho o poco. Claro. Bueno, sí, bueno, pues, bueno, es un tema mucho más complejo el de entender si tiene una ventaja. Yo nunca lo vi como una ventaja, honestamente. Yo siempre pensé, bueno, si en Latinoamérica se planificara mucho más, sería mucho mejor la forma que se resolvieran los problemas. Estoy de Pero acuerdo, de nunca hecho. pensé que esa ligereza fuese también una ventaja, y quizás sí lo es, ¿no? O sea, ya te digo, desde el punto de vista es un ahorro de tiempo y de esfuerzo y de energía. Porque, por ejemplo, el latino usualmente pues prepara su presentación el día anterior. El latino sabe cómo sabe procrastinar. El asiático no procrastina. Claro. Bueno, Andrés, ha sido un gusto conversar contigo y espero poder seguir conversando contigo en el futuro. Y gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias por aceptarme e invitarme a tu podcast. Qué interesante tema, ¿ah? Y muchas gracias. Sí, gracias. Nos vemos entonces y chao a todos. Cuídate, cuídense. Chao.